Bienvenidos a una nueva edición de Barna al Día Podcast. Hoy vamos a hablar de liderazgo, de futuro y de qué papel pueden jugar los empresarios, la sociedad civil y el sector público en la transformación de nuestras sociedades. Para ello contamos con un invitado de lujo, el presidente Iván Duque. Iván, muchas gracias. Un verdadero placer, Carlos, estar acá en Barna y estar en este podcast de Barna al Día. Tú tuviste que enfrentar en tu periodo como presidente, el periodo 2018-2022, pues unas protestas sociales, una pandemia, una cierta inestabilidad internacional. ¿Qué aprendiste sobre liderar en medio del caos o de estas crisis en tu periodo? Primero, yo creo que tenemos que asumir cuál es el mundo que tenemos hoy. Yo creo que tenemos un mundo que yo lo llamo un mundo VICA, un mundo de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Y eso se ve representado desde lo más global hasta los temas que tienen que ver con el diario vivir de un país tan complejo como Colombia. Entonces tuve que enfrentar volatilidades grandes de mercados, la volatilidad quizás más compleja de todas, que es una pandemia, que a su vez te trae incertidumbre, porque no sabes cómo se va a comportar la economía frente a muchas de las medidas que tienes que asumir, porque tienes que proteger a la población más vulnerable, porque no teníamos vacunas cuando empezamos a enfrentar esta situación, no sabíamos qué tan largo y qué tan doloroso iba a ser, porque hay elementos demasiado complejos. En un país como Colombia tienes que enfrentar narcotráfico, tienes que enfrentar terrorismo, o la combinación de las formas de lucha donde está, por supuesto, los mal llamados estallidos sociales, que muchas veces son inducidos, una crisis migratoria tremenda donde le otorgamos un estatuto de protección temporal a más de 2 millones de hermanos venezolanos, y pues la ambigüedad que también hay muchas veces en el mundo enfrentando fenómenos. Nosotros fuimos muy claros enfrentando la dictadura de Venezuela, pero había ambigüedad porque había otros sectores de la comunidad internacional que preferían hacerse pasito con esos regímenes. Entonces, cuando uno entiende que estamos en un mundo VICA, uno tiene que entender cuál es el ruido, dónde está el ruido y dónde está realmente la capacidad de impactar positivamente. Como lo dice también un buen amigo, el expresidente Luis Lacalle Pou del Uruguay, las nubes pasan y el azul queda. A veces hay muchas nubes en distintos temas, pero tiene que concentrarse en el azul, que es la esencia, que es donde uno realmente tiene la capacidad de impacto. Entonces, tomaría eso también como un pedazo de lección, y creo que el hecho de enfrentar todas estas crisis con el deseo de producir beneficios colectivos, pues nos permitió a nosotros salir de la pandemia con un gran crecimiento económico, con una vacunación que fue ejemplar, sacar adelante el Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos en Colombia, dar golpes importantes en materia de seguridad contra los grupos terroristas, y de otro lado tener una reactivación en la política social que nos permitió cerrar muchas brechas, incluyendo, y quizás la más importante, haber dejado la universidad gratuita en las universidades públicas para cerca del 97% de los estudiantes, que cobijan a los hogares menos favorecidos y a la clase media emergente. ¿Cómo toma las decisiones un presidente cuando muchas de las opciones que tiene son impopulares o tienen altos costos? Yo no le tengo miedo a la impopularidad, nunca se lo he tenido, y yo creo que cuando uno quiere liderar y quiere gobernar en un mundo VICA, uno tiene que saber que las decisiones, cuando muchas veces le llegan a un presidente, no son entre buenas y malas, muchas veces son entre malas y peores. No porque las decisiones sean malas, sino por lo impopular que pueden ser, por el rechazo que pueden generar. Y a veces resolver temas estructurales requiere pasar por impopularidad inmediata, porque sabes que en lo inmediato vas a generar impacto. A mí me tocó tramitar 3 reformas fiscales, una al comienzo del gobierno, una segunda por una decisión judicial y una tercera
que fue en el año 2021, para tratar de obtener los recursos que nos permitieran cerrar las brechas fiscales que se generaron por atender la pandemia. Entonces, para mí nunca fue una mordaza o una camisa de fuerza tener que tomar decisiones impopulares. Si teníamos que hacerlo, pero estábamos convencidos de estar haciendo lo correcto, porque teníamos un soporte técnico, porque entendíamos que hay medidas que pueden beneficiar lo fiscal, la gestión pública y resolver temas también en el mediano plazo, había que hacerlo y lo hicimos así. Y creo que quien pretenda evaluarse como gobernante a partir de la popularidad, pues puede caer rápidamente en el terreno del populismo o la demagogia, porque se está pensando es en el triunfo inmediato y no en resolver los problemas estructurales. Y eso me lleva a la frase que me encanta de Winston Churchill, que dice: el político está pensando en la próxima elección, el hombre de Estado está pensando en la próxima generación. Entrando en gran parte de nuestra audiencia, que son empresarios y directivos, ¿qué papel jugó el empresariado en los avances o retrocesos en su agenda de gobierno? Yo trabajé mucho con el sector privado porque nuestro gobierno fue desde el primer día un gobierno pro empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos una visión para la micro, pequeña, mediana y gran empresa de Colombia, porque como lo dice la Constitución colombiana en su artículo 333, hay una función social de la empresa. Entonces, las empresas en la sociedad generan inversión, generan empleos estables, empleos dignos, tienen la capacidad de hacer transformación industrial, transformación tecnológica. Entonces, para mí trabajar con el sector privado era muy importante y el sector privado fue un gran aliado en muchas de nuestras políticas, inclusive una que fue muy importante para motivar el empleo, que era subsidiar el 25% de la nómina para nuevos trabajadores, siempre y cuando fueran empleos nuevos, no estuvieran sustituyendo, y eso nos permitió reducir o más bien de crear cerca de 850,000 puestos de trabajo y ocasionar una muy rápida disminución del desempleo juvenil en el país. Y eso se hacía trabajando con el sector privado. Muchas de las medidas pro inversión, muchas de las medidas que tenían que ver con acelerar la transformación industrial se hicieron de la mano con el sector privado, incluyendo el respaldo que también tuvimos del sector privado en muchas de las medidas para enfrentar el COVID-19 o para enfrentar la crisis migratoria o para enfrentar momentos complejos de lucha contra el terrorismo. Entonces, para mí siempre era muy importante tener una interlocución con el sector privado y yo creo que el sector privado debe tener claro que pueda que a veces a muchos empresarios no les gusta interesarse por la política, pero a la política sí le gusta interesarse en los empresarios. Entonces, el empresario, como yo lo concibo, no puede estar ni ausente, ni le puede ser indiferente ningún tema asociado con las políticas públicas. Entonces, para mí siempre fueron interlocutores válidos, trabajamos de la mano con ellos y creo que logramos importantes resultados. ¿Y qué condiciones consideras que debe reunir en un país para que el empresariado se convierta en un verdadero aliado para el desarrollo sostenible del país? Yo creo que el Estado tiene que ver al empresario como socio y no verlo simplemente como una fuente de recursos fiscales. Y eso es un cambio importante de mentalidad, porque cuando el Estado ve en el empresario una vaca lechera que la tiene que ordeñar constantemente con más impuestos, con más tarifas, con más sobrecargas, pues sencillamente lo que está haciendo es matar la gallina de los huevos de oro. Entonces, cuando el Estado se ve como socio, se preocupa porque el empresario tenga las mejores condiciones para nacer, para crecer, para multiplicarse, para irrigar los beneficios de su desarrollo empresarial en la sociedad. Y yo creo que eso es trascendental. En la gran mayoría de países de América Latina, los gobiernos demagogos o demagógicos, los gobiernos autoritarios, los gobiernos capturados por el populismo, les fascina atacar al empresario y volverlo un enemigo, cuando en realidad es el aliado más grande que tiene el Estado para generar políticas de impacto positivo en la sociedad. Entonces,
yo creo que para mí fue muy importante mantener esa relación, siempre con sinceridad, no siempre estuvimos de acuerdo, pero inclusive en el desacuerdo, tener claro que sin sector privado, ningún país puede cerrar las brechas sociales. Por supuesto, sin Estado tampoco, pero eso implica que el Estado respete las competencias del empresariado, no lo asfixie y le dé estabilidad y certidumbre, certeza de cómo puede hacer inversiones de largo plazo de gran impacto social. Su gobierno multiplicó, digamos, la capacidad instalada de energías renovables. ¿Cómo se convence al sector privado para que hagan una apuesta por las energías renovables? Yo creo que, a ver, multiplicar sí, pero hay que contar multiplicar por cuánto. Yo creo que fue por 100, ¿no? Porque nosotros recibimos escasos 50 megavatios instalados en el país y entregamos más de 1.600 megavatios entre proyectos que se culminaron en ejecución, proyectos adjudicados. Y a la pregunta tuya, ¿qué logró que eso ocurriera? La certidumbre. Hicimos reformas regulatorias importantes, dimos transparencia en los procesos de subasta y logramos tener subastas de doble punta, donde están los vendedores y los compradores, y el hecho de que Colombia haya pasado del 0.2% de la matriz energética renovables no convencionales a más de un 14-15%, pues es un salto del cual nos sentimos muy orgullosos porque se hizo dentro de un esquema de regulación muy transparente. Me preocupa lo que ocurre hoy, y es que se quiere introducir ideología en el marco tarifario, ideología en la forma como se deben fijar las tarifas, y si eso es así, pues termina destruyéndose la base de tener un mercado donde los agentes participan y todos saben que les puede ir bien haciendo el bien, porque no hay duda alguna que cuando se expande la oferta energética se está haciendo el bien. Pero ese bien se tiene que hacer sobre la base que sea sostenible, escalable y replicable, y que como negocio sea absolutamente rentable sin ningún cuestionamiento. Entonces creo que logramos ese fiel balance. ¿Y cómo evitar que esa transición ecológica que a veces se piensa que es para los países ricos, ¿no? ¿Cómo evitar eso y que realmente sea una oportunidad en América Latina? Bueno, Colombia es un país que tiene 75% de su matriz energética en energías renovables, fuente hídrica. Colombia logró dar este paso del más del 14% de renovables no convencionales, y también fuera de eso mantiene una base que debe ser térmica, bien sea a gas, bien sea a carbón. Entonces creo que la matriz es una matriz muy limpia, pero aparte de eso Colombia tiene el 50% de su territorio en selva tropical húmeda, tiene más de un 30% de su territorio en territorio amazónico, y tenemos en este momento más del 30% de nuestro territorio declarado área protegida. Entonces, cuando tú ves la combinación de transición energética, ves la combinación de haber logrado el 30% en el 2022, o prácticamente 8 años antes de la meta global, y ves que al mismo tiempo se han promovido el tener más de 1 millón de corales para proteger nuestros arrecifes y por esa vía también proteger a la población del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina frente a los movimientos de huracanes y tormentas tropicales. Cuando ves que tenemos una política de economía circular, una política de movilidad limpia, que Colombia empezó a ser líder en esa transición vehicular, creo que la combinación de todo esto nos muestra que al ser un país con un compromiso verde, cada dólar invertido en Colombia es un dólar más verde que invertido en otro lugar. Entonces, lo verde no tenemos que verlo como un costo, es parte de una transición, pero cuando lo haces de manera eficiente, puede ser un gran factor para atraer inversión extranjera directa de largo plazo. Me gustaría que habláramos ahora un poco de transformación en el sector público, si se puede denominar así. Usted fue un precursor promovió el Estado ágil y digital. ¿Qué obstáculos enfrentó el gobierno en esa transformación digital? Bueno, yo tuve un gran asesor que nos ayudó a evitar grandes errores en materia de transformación digital, que fue Víctor Muñoz. Él era como una especie de Chief Technology Officer al comienzo del gobierno, después pasó a ser director de la presidencia, como secretario general. Y empezamos a concebir 3 líneas de acción. Una, Estado simple, Colombia ágil,
eliminar, reducir, digitalizar trámites. Entonces, eso fue un punto de entrada muy bueno. Se creó a través de la plataforma del .co los servicios también del Estado, donde empezamos a ofrecer cosas transformadoras, y viene también la aceleración de la transformación tecnológica que detonó el COVID-19, el lado positivo, y fue los avances en FinTech, en NetTech, en GovTech, en AgriTech, fueron sustanciales. Logramos que el país se digitalizara más. Avanzamos mucho, por ejemplo, en inclusión financiera a través de medios digitales, donde más del 90% de la población mayor de 18 años ha tenido por lo menos un producto financiero, y muchos de ellos digitales. Avanzamos también en ciberseguridad, en computación en la nube, y dimos un salto también cualitativo en tener mejores bases de datos relacionales para la comunicación entre agencias, y eso nos permitió, por ejemplo, dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de historia clínica en línea, de materia de telemedicina, donde llegamos a millones de consultas resueltas a través de esas plataformas. Entonces creo que logramos incorporar en distintos espacios donde podíamos ser mucho más eficientes el uso y la aplicación exitosa de la tecnología. ¿Y cuáles fueron los obstáculos? ¿Qué dices? Siempre, yo creo que el obstáculo más grande muchas veces está en los registros administrativos, en lo más básico. O sea, porque para poder digitalizar el Estado, alguien tiene que llenar los registros administrativos. Hay que conseguirlos, porque si la información con la que estás empezando a construir la base de datos está incompleta, botaste la plata a la basura. Entonces nos ayudó mucho la digitalización, que ese era un obstáculo. Nos ayudó mucho el reconstruir una memoria institucional en múltiples frentes. Nos ayudó también para superar el reto a veces de territorios grises en materia regulatoria. Porque cuando tú estás en el gobierno, partes de un principio de legalidad, y es que no es que todo esté permitido, sino que tú tienes unos marcos de acción donde el principio de legalidad puedes ir hasta donde la ley te autorice. Entonces había cosas que estaban sucediendo que eran profundamente innovadoras, para las cuales no teníamos de pronto la mejor regulación. Por eso hicimos una reforma a la ley de las TICs, que fue tan importante en su momento. Y otro obstáculo que removimos era muchas veces la incertidumbre de cuál es la postura del Estado frente a las grandes conversaciones, incluyendo el desarrollo de la inteligencia artificial, donde me sentí muy contento porque logramos que en nuestro gobierno sacáramos adelante el primer marco ético para la inteligencia artificial de un país del hemisferio occidental. Entonces sí, lo hicimos en el año 2021. Así. Año y medio antes de ese 30 de noviembre de 2022, cuando el mundo ya conoció públicamente lo que era ChatGPT. Aquí en República Dominicana estamos ahora en un periodo donde se está impulsando de manera muy, muy intensa la colaboración público-privada. ¿Qué condiciones permiten que esa colaboración real entre lo público y lo privado, sin caer ni en clientelismo o en la, digamos, captura institucional? Es una buena pregunta. Yo creo que la combinación de salud macroeconómica, salud regulatoria, es decir, que tengas una regulación sana, que tengas unos marcos legales con certeza, con estabilidad jurídica, son importantes. Y creo que también el mensaje de un Estado que busca resolverle al empresario sus cuellos de botella y no llenarle más cuellos de botella. Eso para mí es un requisito sine qua non. Nosotros lo hacíamos. Yo tenía reuniones con empresarios de manera permanente y con gremios para resolver ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hoy la Dominicana es un país que tiene estabilidad política, estabilidad macroeconómica, estabilidad regulatoria, un gobierno pro mercado, pro desarrollo empresarial, y fuera de eso, un país donde se convive pacíficamente entre la diferencia política. Pues todo eso hace que hoy República Dominicana sea un faro en América Latina y el Caribe. Vamos a entrar en temas, digamos, sustanciosos, como es la ética, tan importante para generar esa confianza que se necesita, ¿no?, entre los ciudadanos y entre los gobernantes. ¿Qué rol juega la ética y la integridad en el liderazgo hoy? Total. Es que si no hay ética y si no hay integridad, no se puede ejercer un liderazgo positivo. Los demagogos son antiéticos.
los caudillos terminan siendo antiéticos, los populistas son antiéticos. El populista es antiético porque obra a sabiendas que lo que está haciendo es insostenible. Y eso es un factor de corrupción tremendo. No hay honestidad intelectual. El demagogo igual, porque trata de vender soluciones fáciles, pan para hoy, incubando hambre para mañana. Y por supuesto lo mismo pasa con el autoritarismo. Entonces necesitas tener ética, y por ética es poner también los límites al ejercicio del poder de manera autónoma, no solamente lo que la ley te prohíba, sino tú tienes que poner una especie de muro de contención que es muy importante y estar abierto al escrutinio de la sociedad. Y creo que en ese factor ético también está pendiente la genuina preocupación por los más necesitados, que necesitan quien les ayude a cerrar las brechas, pero que sea de manera sostenible. Porque yo creo que la coherencia, la congruencia, la competencia y el cariño, en términos de lo que la profesora Rosa Beth Moscanter acuñó alguna vez en la Universidad de Harvard, es determinante para que haya una ética en el liderazgo. ¿Cuáles son? Ser coherente, que lo que yo digo lo puedo sostener en cualquier lugar. Ser congruente, que mis hechos guarden una relación clara con lo que yo predico. El ser competente, que es estarse formando constantemente y tener cariño genuino por lo que se hace y para quien se hace la tarea. Qué bueno. Muchos de los que nos están escuchando son participantes de programas de alto potencial o que están, digamos, incursionando y asumiendo responsabilidades directivas. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes que tanto en lo privado como en lo público están empezando a asumir posiciones de responsabilidad y quieren y aspiran a dejar una huella positiva en su entorno? Yo te diría, Carlos, que en el contexto de lo que tú me planteas, hoy quien quiera asumir una función de liderazgo tiene que salirse de la zona de confort. La comodidad debilita el espíritu. La comodidad debilita la innovación. La comodidad debilita el carácter. Hay que estar dispuestos a asumir salir de la zona de confort. Eso significa explorar cosas nuevas, eso significa enfrentar retos nuevos, eso significa estar expuesto a la crítica, eso significa estar expuesto al error. Pero quien quiera liderar tiene que salirse de esa zona de confort. Y eso es un principio estoico que yo trato de practicar todos los días, y es primero agradecer lo que se tiene, pero estar buscando nuevos proyectos y nuevos desafíos. Y eso, para el que quiere liderar, a veces es complejo porque no quieres que te critiquen, no quieres que te cuestionen, quieres estar siempre en el camino de laureles. Y bien sea liderazgo empresarial, bien sea liderazgo político, bien sea liderazgo gubernamental, en todas ellas se requiere estar dispuesto a salir de la zona de confort. Lo otro que también es muy importante es cultivar la mente y el espíritu. Estamos con muchos distractores hoy en día. Se nos olvida leer, se nos olvida la conversación, se nos olvida la reflexión, y hay que recuperarlo. Y eso también tiene que ver con la manera como uno se estructura espiritual y emocionalmente, volviendo a los principios estoicos. No sufrir por lo que no puedo controlar, pero en lo que sí puedo controlar, dar lo mejor. Entonces creo que eso también tiene que ver mucho con el liderazgo, y también creo que liberarnos de la captura a veces de lo material. A veces estamos gastando mucho tiempo por tratar de capturar, de acumular, y hay que en la vida caminar liviano de equipaje, lo cual también implica llevar un equipaje emocional liviano. A veces terminamos echándole a nuestro equipaje muchos prejuicios,
muchos prejuzgamientos de las circunstancias, mucha animosidad, mucho rechazo, y eso evita que se progrese. Por eso hay una serie que me gusta mucho en términos de liderazgo, que es Ted Lasso, que es este famoso o este entrenador de fútbol americano de college que lo llevan a dirigir un equipo de fútbol de la Premier League en Inglaterra, y no tienen la confianza, nadie apuesta por él y logra hacer grandes cambios. Él tiene una frase que dice que uno tiene que ser como un goldfish, que tiene memoria corta para ciertas cosas. Y yo creo que debemos tratar de tener memoria corta con los prejuicios, con las rabias, con las animosidades. Y en la medida que uno logra caminar ligero de esas cosas, uno tiene una mejor condición de espíritu para enfrentar cualquier reto que se venga en la vida. Pues, presidente Duque, muchísimas gracias por compartirnos Carlos, la experiencia, la visión, muy inspirador, y estos aportes seguro que van a ser muy valiosos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Bueno, pues muchísimas gracias. Saben que pueden encontrarnos en las diversas plataformas de Barna al Día Podcast, y hasta una próxima edición. Síguenos en las redes sociales @Barna Management School y conecta con nosotros.